Juan Carlos Monedero, secretario del Proceso Constituyente y Programa de Podemos y miembro de su Consejo Ciudadano Estatal. Por favor, su ponencia. Muchas gracias. Defender un proceso constituyente, me gustaría venir a defender la alegría, como cantaba Serrat y le ponía letra Benedetti. Hoy se nos está marchando Salomé, una compañera de la Comisión de Cultura, en una lucha terrible contra el cáncer, igualmente como Cerolo. Me gustaría mandarle este abrazo de construcción de la alegría, que es por lo que ella ha luchado durante todos estos meses, ¿no? en este desafío que ha significado la puesta en marcha de Podemos. Dice el artículo 1 de la Constitución que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y precisamente por eso nosotros proponemos un proceso constituyente, porque estas 4 cuestiones están realmente interrogadas. España ahora mismo se le están rompiendo las posturas. El pacto que la Constitución nos sirvió para convivir territorialmente hoy no funciona. Y fíjense ustedes que estamos teniendo dificultades para reconocernos en nuestra pluralidad nacional. Durante la transición, la gente en las calles gritaba libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y los partidos políticos llamaban el principio de autodeterminación en sus programas. Hoy parece que reconocer ese tipo de cuestiones nos da susto. Y es imposible que pensemos en un Estado federal donde las partes no estén libremente integradas en esa convivencia común. Por tanto, debemos otra vez atrevernos, como entonces, a entender que para que realmente España esté unida es porque las partes diferentes, que lo son, tienen la voluntad de estar en esa aventura conjunta. Y que si no le reconocemos la posibilidad de no estar, ese estar es una mentira. Fíjense ustedes que los que más defienden el centralismo son curiosamente también los que miran con más amabilidad a la guerra civil y aquel genocidio. Nosotros planteamos que ya va siendo hora de que los diferentes pueblos que configuramos España nos entendamos en nuestra plurinacionalidad y que entendamos, aunque nunca nos lo hayan explicado, que hay gente en España que sueña en catalán y que hay gente que por la noche sueña en euskera. Y que por tanto tenemos que entender que lleva mucho tiempo reconociéndose como parte de una identidad propia y que son ellos los que tienen que decidir convivir conjuntamente. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que la única manera de que España no se nos rompa, y no queremos que se nos rompa, es entender que tiene que haber una libre determinación de querer estar con nosotros. El proceso constituyente tiene, por tanto, que reconocer esta plurinacionalidad de nuestro país. Y en la misma dirección tenemos que reconocer cuál es el papel que queremos dentro de Europa. Y entender un principio que parece que nos hemos olvidado de él, que es el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios más hermosos de la Unión Europea puesto en marcha en el Tratado de la Unión Europea del 92 y que parece que lo hemos olvidado, que dice que lo que puede hacer la parte inferior no lo haga la parte superior, pero que eso no significa que la parte superior se desentiende de que realmente esa misión se desarrolla. Por tanto, una descentralización muy lógica en el año 2014, con todo el desarrollo tecnológico que tenemos ya recorrido, pero que eso no implique que la Unión Europea y España en la comunidad se desentiende de esa tarea que pueden hacerlo espacios más reducidos. Al mismo tiempo, fíjense ustedes, cuando hablamos de España, tenemos que preguntarnos qué demonios pintan en nuestro país esas cesiones de soberanía donde hay bases de otros países, donde pueden hacer y deshacer sin preguntarnos a las españolas y a los españoles. Y cuidado también esa gente que se le llena la boca de España y luego cuando le preguntas cuál es el modelo para nuestro país es Eurovegas. Cuando estuvieron a punto en la Comunidad de Madrid de entregar ya no solo la soberanía nacional, sino el más mínimo atisbo de dignidad a un tipo solamente para que aquí viniesen a jugarse las perras con libertad para cualquier tipo de, iba a decirlo economía, pero me da vergüenza, porque querían que dentro de Eurovegas hubiera prostitución, hubiera préstamo de dinero, hubiera ausencia de cualquier control de leyes, es decir,
que realmente esa gente que después se ponen los tirantes con los colores de la bandera no tiene ningún tipo de poder, pero ningún tipo de pudor para entregar la soberanía nacional a los intereses económicos de otros lugares. Dice también en el artículo 1 que España es un Estado social. Pues ya va siendo hora de que hagamos reales los derechos sociales. Porque si nuestra Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda, hay casi 200 desahucios diarios. Porque si dice la Constitución que tenemos derecho al trabajo, tenemos más de 5 millones de parados. Porque si dice la Constitución que tenemos derecho a ganarnos de una manera digna y con un sueldo digno nuestra vida, porque hay gente que cada vez con más desfachatez nos dice que es mejor trabajar por 400 euros al mes que no trabajar. Por tanto, tenemos que hacer un proceso constituyente que reubique los derechos sociales para que se conviertan en derechos fundamentales. Y al final no ocurra, como ocurre en nuestro país, que la gente que quiere ganarse la vida dignamente no ve cómo soportarlo sobre la Constitución. En cambio, los que quieren robar tienen anclaje en esa estructura que por culpa de un artículo, el artículo 53, reubica los derechos de nuestra Constitución para convertir en papel mojado los derechos sociales, que son los que nos permiten llegar a final de mes con dignidad. En la misma dirección queremos que el fraude fiscal aparezca en nuestra Constitución como algo contra lo que luchemos. No puede ser que en nuestro país tengamos casi un 25% de fraude fiscal cuando la media europea está en un 15%, y que esa diferencia nos permitiría tener dinero para repartir a esas personas más golpeadas de nuestra sociedad. No puede ser que el fraude fiscal, insisto, sea algo prácticamente desarrollado con impunidad, cuando si un pobre desgraciado se encuentra una tarjeta y compra unos pañales para su niño, tiene que enfrentar penas de cárcel. Aquí si de repente te robas un ático, aquí si de repente tienes dinero fuera que no puedes explicar, aquí si de repente obtienes cualquier tipo de financiación ilegal, tienes todas las posibilidades para irte de rositas. En cambio, la gente de a pie, que a lo mejor también el Partido Popular se ha encargado de ello, si al final te robas una lata de sardinas, puedes dar con tus huesos en la cárcel. En la misma dirección, ya va siendo hora de que los ricos asuman que tenemos que pagar todos impuestos. Que si no queremos realmente, como ocurrió en los 80 y en los 90 en América Latina, latinoamericanizar nuestro continente y nuestro país, los ricos tendrán que pagar impuestos. Porque si no pagan los ricos impuestos, ¿de dónde sale el dinero para redistribuir la renta? Y ya va siendo hora de que recordemos que todos hacemos falta, porque la riqueza es social. Y si no hubiera mucha gente trabajando, ya miran ustedes cómo los ricos después iban a poder hacer honor a su riqueza. Por tanto, reconozcamos que si todos hacemos falta en la sociedad, también es justo que la riqueza se redistribuya. Y para que la riqueza se pueda redistribuir, es necesario que los que más tienen, más impuestos paguen. Dice también la Constitución, en el artículo 1, que aparte de España y ser un Estado social, es un Estado democrático. Y a veces esto llama a la risa. Un Estado democrático será aquel Estado donde realmente tengamos la capacidad de tomar decisiones y donde los programas electorales sean un contrato. Es una auténtica vergüenza que el presidente Rajoy se presente con un programa electoral y él mismo reconozca que lo ha incumplido puntualmente. ¿Para qué demonios hacemos elecciones? ¿Para qué demonios planteamos los programas electorales? ¿Para qué demonios convencemos a la ciudadanía de lo que queremos hacer si luego, sin ningún tipo de problema, podemos desoír ese mandato ciudadano que debiera concretarse en hacer de los programas electorales contratos electorales? Y aquel que los incumple está rompiendo el mandato popular. Fíjense ustedes que para que España sea un Estado democrático tienen que desaparecer los privilegios de los partidos políticos. ¿Por qué la gente que se dedica a la política tiene que tener ningún tipo de privilegio que no tenemos cualquier ciudadano de a pie? ¿Por qué tienen que estar aforados? ¿Por qué tienen que beneficiarse de la prescripción de los delitos? ¿Por qué tienen el privilegio de recibir indultos? ¿Por qué tienen que los propios partidos, con dinero que pagamos todos, darles soporte judicial? Todos ese tipo de privilegios tienen que desaparecer. En la misma dirección, nosotros tenemos que recuperar o ganar, porque recuperar no, porque nunca lo hemos tenido en la Constitución del 78, la posibilidad de decidir. ¿Cómo es posible que tengamos el derecho a referéndum más limitado de nuestro entorno? ¿Cómo es posible que no podamos poner en marcha referéndums para decir lo que opinamos? ¿Cómo es posible que si de repente cualquier parte del país quieren preguntar a la ciudadanía algo, parezca que se cae el cielo sobre nuestras cabezas?
¿Cómo es posible que se le tenga tanto miedo a preguntar a la ciudadanía? ¿Cómo es posible que los referéndums sean solo consultivos? ¿Cómo es posible que una iniciativa legislativa popular cueste tanto conseguirla y después te la zanje en media hora en el Parlamento desoyendo esa voluntad popular de querer colocar una ley en el Parlamento? Por tanto, tenemos que recuperar muchos elementos de democracia participativa en nuestra Constitución y de la misma manera, y es muy hipócrita, perdona la compañera del Partido Socialista, es muy hipócrita que hablemos de democracia cuando no tenemos el coraje de entender que sin una reforma del sistema electoral en España seguiremos sin tener democracia. Ya está bien de plantear siempre reformas en el aire y desobligamos la necesidad de una reforma electoral para que realmente un hombre y una mujer un voto se cumpla. Por tanto, algo que fue una trampa de la Constitución del 78, que es meter en la Constitución el sistema electoral, si es que no pasa en ningún lugar del mundo. Pero nuestra transición se hizo de manera tal que había que garantizar que la UCD ganase las elecciones. Y para ello había que dar primacía a las zonas rurales respecto de las zonas urbanas. Y por eso se metió en la Constitución un sistema electoral que ya se había aplicado en la ley para la reforma política antes de la Constitución en el año 77 y que sigue siendo prácticamente el que hoy tenemos y que permite un bipartidismo que ya ha dejado por suerte de representar a las españolas y a los españoles. ¿Cuánto me quedan 2 minutos? Porque ya me he comido todo el tiempo. Bueno, pues simplemente planteo que telegráficamente revocatorio de los mandatos, limitación de los mandatos. El pueblo tiene que tener la posibilidad de, cuando alguien incumple, mandarle a su casa. Queremos que las mujeres tengan garantizada en la Constitución el derecho sobre su propio cuerpo y que no venga un gobierno que por intereses electorales pueda retrotraer 35 años el derecho al aborto de las mujeres. De la misma manera, no aplaudáis que se tengo tiempo. De la misma manera tenemos el derecho a escoger a quién queremos en la jefatura del Estado. ¿Por qué tiene que haber una dinastía en la jefatura del Estado? Y en caso de que haya una dinastía, ¿por qué tienen que ser los Borbones? Igual a alguien le gustan los Austrias. Y por último decía, fíjense ustedes, también dice que es un Estado de Derecho. Y para que sea un Estado de Derecho, tenemos a los jueces y a los fiscales de la independencia que hoy nos hemos desayunado con la prensa, que es mentira, y que tiene que dimitir el fiscal general del Estado porque el Partido Popular no le deja hacer. La idea final, y con esto termino, es que un proceso constituyente, porque las tareas que tenemos por delante son tan enormes que solamente si las hacemos entre todas y todos vamos a poder llevarlas a cabo. Nadie va a venir, ninguna élite, ni siquiera los que podemos, vamos a venir a solventar estos problemas si el pueblo no lo participa, porque los desafíos son tan enormes que o los entendemos o no van adelante. Y para entenderlos tenemos que debatirlos. No nos acostumbremos, como ocurrió en América Latina, a ver la pobreza. No nos acostumbremos a la resignación de una parte de nuestra ciudadanía. No miremos a otro lado, porque entonces la solución será terrible. Se nos ha abierto en España y la abrió el 15M una ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad de entender que solo el pueblo salva al pueblo. Adelante. Hemos dicho que los de Podemos hemos tomado al final la decisión de los lunes, los miércoles y los viernes ser de ETA, los martes, los jueves y los sábados ser chavistas furibundos, y como somos un país católico, los domingos descansamos, ¿no? Es muy cansino, ¿no? Que siempre que estamos hablando de propuestas para nuestro país nos saquen, ¿no? A discusión un país que está a 7.000 kilómetros del nuestro, ¿no? Es muy curioso que siempre que queremos plantear las necesidades que tenemos en España de poner en marcha una reforma, en este caso constitucional, siempre no se utilice, bueno, pues ya digo, el tema de ETA, el tema de Irán, el tema de Venezuela, porque parece que hay problemas, ¿no?, en enfrentar realmente lo que nos ocurre en nuestro país. Al final se convierte, no sé si en una provocación o en una manera de distraer realmente lo que nos interesa a los españoles. Y es curioso, ya digo, que cada vez que quisiéramos poner en marcha procesos de discusión de las cosas que necesitamos, y miren ustedes que he planteado una lista bastante larga de cuestiones que tenemos que discutir. De repente ya no.
Yo no quiero que discutan ustedes sobre este tipo de elementos, discutan ustedes sobre Venezuela. Al final me parece que quien opera de esa manera no quiere mucho a nuestro país. Quien está realmente intentando hacer que no hablemos de los problemas de España, sino que nos distraigamos con problemas de otros lugares, no quiere mucho a nuestro país. Y ya va siendo hora de que les digamos, déjenos de una vez discutir de nuestros problemas y no nos distraigan tanto con problemas que